Hola Ox, te escribo desde una finca bastante aislada, en el norte de Honduras. No tengo redes sociales, pero un sobrino me mostró tu canal cuando vino de visita, y después de ver tus historias, sentí que tenía que compartirte esto. Lo que vivimos hace años no tiene explicación lógica, y aún hoy nadie quiere hablar de ello. Espero que puedas contarla en tu canal. Esto pasó en 1997, cuando tenía 17 años. En mi aldea, la gente vivía de la tierra. Sembrábamos maíz, criábamos gallina y cortábamos leña para vender en el pueblo más cercano. Una noche, mi primo Pascual y yo fuimos al monte a cortar leña y era bastante común, pero esa vez no era una noche común. El monte estaba extraño. El aire olía podrido, como a cuero viejo mojado, y el silencio era total, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. A pesar de que la luna estaba llena, todo se sentía opaco, como si la oscuridad tuviera peso. Mientras cortábamos una rama gruesa, oímos un crujido como si alguien caminara entre hojas secas, pero muy despacio. Pensamos que era un venado, así que apagamos la linterna y nos quedamos en silencio. Entonces, lo vimos. Una figura alta, muy flaca, con brazos larguísimos que le llegaban casi hasta el suelo. No tenía camisa, solo unos pantalones rasgados que parecían cosidos con alambre. La piel le brillaba como un cuero quemado. Caminaba descalzo, pero sus pisadas sonaban como si llevara herraduras. Nos quedamos paralizados, pero lo peor fue cuando se giró hacia nosotros. No tenía rostro, solo una boca vertical que iba de su pecho hasta su frente. Y esa boca se abrió, y de ella salió un gemido. Era como escuchar a un animal herido y a un niño llorando al mismo tiempo. Pascual dejó caer el machete y echó a correr. Yo me tropecé y caí. Mientras intentaba pararme, esa cosa empezó a caminar hacia mí, pero no caminaba normal. Se arrastraba como si sus piernas fueran solo decoración. Avanzaba con las manos, como un insecto torcido. Recé lo que pude, cerré los ojos y grité. Cuando los abrí, ya no estaba. Volví corriendo llorando como un niño. Pascual estaba en casa, pálido y temblando. No hablamos de eso con nadie, hasta que días después, un viejo del pueblo, don Efraín, me preguntó si habíamos ido a cortar leña esa noche. Le dije que sí, y me miró serio. Ustedes vieron al hombre de la leña. Él era un jornalero que murió atrapado bajo un árbol durante una tormenta. Lo encontraron días después, comido por gusanos, con la boca reventada de tanto gritar. Desde entonces, vaga por el monte buscando quien lo escuche y quien tome su lugar. Nunca más volví al monte de noche. Cada vez que escucho un crujido entre los árboles, siento que me está buscando, que aún no ha olvidado mi cara. Gracias por dejarme contarlo, Ox. Tal vez ahora pueda dormir mejor, o tal vez no. Si las historias son de tu agrado, una suscripción ayudaría mucho a este canal. No olvides de dar tu like y comentar tu historia o qué te parecen los videos. Todo eso ayuda a que sigamos contando estas historias aterradoras. Hola, me llamo Hilario, tengo 53 años. Y te escribo desde una aldea pequeña entre las montañas, en Veracruz, México. Vivo aquí desde que nací y nunca me había atrevido a contar esta historia. Nadie de aquí por aquí lo hace, como si creyéramos que hablar de eso lo atrae. Pero después de escuchar tus videos, sentí que tal vez era hora de sacarlo del pecho. Esto pasó cuando yo tenía 12 años. Vivía con mis abuelos en un terreno apartado. Éramos pobres, pero felices. Mi abuelo, don Erasmo, era hombre de campo, trabajador, pero siempre cargaba un miedo que no entendía.
Nunca nos dejaba acercarnos al pozo viejo detrás de la milpa. Un pozo de piedra cubierto con una tapa de hierro oxidado, al que no le salía agua desde antes que yo naciera. No lo mires, no lo nombres, nos decía. Pensábamos que solo eran cosas de viejo. Pero una tarde jugando a las escondidas con mis primos, uno de ellos, el más travieso, se metió al pozo, quitó la tapa entre risas y se asomó, pero nunca volvió a salir. Cuando lo buscamos, solo encontramos su gorra flotando en el borde. No había agua, no había fondo. Era como si el pozo se lo hubiese tragado. Pero lo peor fue lo que siguió. Esa noche empezaron los golpes en las paredes de la casa, como si algo desde afuera estuviera golpeando con las uñas. Mi abuela rezaba sin parar, pero los golpes no se detenían. Era una de esas madrugadas. Mi abuelo se armó de valor, tomó su escopeta y salió a buscar a esa criatura. Lo encontramos al amanecer, de rodillas frente al pozo, con los ojos abiertos y la boca completamente desgarrada, como si hubiera gritado por horas. La escopeta estaba a su lado, doblada en dos, como si fuera de cartón. Nadie pudo explicar lo que pasó. Las autoridades dijeron que fue un accidente, pero todos sabíamos la verdad. Esa noche, algo salió del pozo. Desde entonces, cada 7 años, alguien desaparece cerca de esa milpa, y el pozo a veces cambia de lugar. Aparece en otras partes del terreno, a veces más cerca de la casa. Hace unas semanas lo volví a ver, a metros del gallinero. Nadie se atreve a atraparlo. Nadie se atreve a mirarlo fijo por mucho tiempo, porque dicen que si ves dentro, algo te ve de vuelta. Ox, si alguna vez visita el campo y ves un pozo que no estaba allí antes, aléjate. No todos los pozos dan agua, solo algunos dan muerte. Gracias por leer mi historia. En serio, gracias. No soy de escribir, pero esta historia me ha perseguido por más de 30 años. Vivo en una comunidad cafetalera de Chiapas, donde las noches son frías y los gritos se pierden entre los cerros. No sé si lo que pasó fue brujería, o un castigo, o algo peor. Pero aquí nadie se atreve a plantar espantapájaros desde entonces. Mi papá, Don Lino, era el encargado de cuidar una plantación de maíz grande, a 1 hora del caserío. Para espantar a los cuervos, había armado 3 espantapájaros bien alto, uno en cada esquina del terreno, y otro justo en el centro. Eran grotescos, cabezas de cántaro con ojos tallados, y ropas viejas de gente ya muerta, según decían los vecinos. Una tarde, mi papá regresó pálido. Dijo que había visto a una niña jugando alrededor del espantapájaro del centro. Decía que se le acercaba y le decía: "No mires arriba, no mires arriba". Pensó que estaba alucinando por el calor, hasta que pasó 3 días sin dormir. Decía que cada vez que cerraba los ojos, la niña se le subía al pecho, que traía los ojos cosidos con alambre y que le pedía que le quitara los hilos, que ella también quería ver el sol. Una noche salió corriendo a la plantación gritando como loco. Cuando lo encontramos, estaba frente al espantapájaro del centro, hablando en voz baja. Tenía las uñas desgarradas y se había arrancado parte de la piel de la cara. Solo repetía: "Yo también soy parte del campo, ya soy parte del campo". Lo tuvimos que internar, pero nunca volvió a hablar. Murió 2 años después, seco como la hoja vieja. Pero ahí no termina. Después de eso, el espantapájaro del centro cambió. Creció, sus brazos se hicieron más largos. Nadie lo tocaba, pero cada semana estaba en una posición diferente. A veces señalaba hacia la casa de mi papá, a veces hacia el cielo. Una madrugada, un niño desapareció. Su madre dijo que lo vio jugando en la parcela y que una niña vestida con vestido blanco lo llamaba desde los surcos. Lo buscaron por 3 días y no encontraron su cuerpo. Pero en el espantapájaro del centro apareció otro cántaro, más pequeño, con la forma exacta de su carita. Desde entonces
Nadie planta maíz allí. Todo se secó. Los pájaros no se acercan. Y el espantapájaros aún hoy sigue de pie, aunque nadie lo haya mantenido. Si alguna vez te mandan una foto de un espantapájaro en medio del monte, en la base ves huellas pequeñas de pies descalzos. Quema la foto y no mires arriba. Por favor, la gente no cree estas historias, pero son más reales que lo que parecen. Me llamo Javier y esta historia la he guardado por años. No sé si sea sobrenatural o simplemente algo que no entendemos, pero todo lo que vivimos, aún hoy, nos preguntamos si estamos malditos o simplemente fuimos testigos de algo que no debimos ver. Esto ocurrió en los años 90, en un ejido de la Sierra Mixe. Mi tío Rosendo era un campesino duro, de esos que no creían en nada, pero tenía un don. Todo lo que sembraba crecía fuerte. La gente le pedía consejos y él simplemente decía: hay que sembrar con respeto, pero también con sangre. Creíamos que era una metáfora, hasta que un día lo vimos. Mi primo y yo lo seguimos para espiarlo, mientras sembraba en su nueva milpa, alejada del pueblo. Allí abajo, bajo la luna, lo vimos abrir un costal y sacar una gallina viva. Le cortó el cuello con una navaja oxidada y dejó que la sangre empapara las semillas antes de cubrirla con tierras. No dijimos nada, pero desde entonces su cosecha fue extraña. El maíz crecía 2 veces más rápido. Las plantas parecían moverse con el viento, incluso cuando no lo había. Lo peor era el color. No era verde, era un tono entre gris y musgo podrido. Y aunque cortaban la milpa, siempre volvía a brotar. Una vez, los perros del pueblo desaparecieron. Días después, encontraron restos en la parcela, huesos limpios, sin una gota de sangre, y las hojas del maíz estaban más anchas, más vivas. Mi tío empezó a enfermar. Tenía pesadillas en las que la milpa lo llamaba por su nombre. Decía que escuchaba voces en el viento, pidiéndole más ofrendas. Decía que el maíz le pedía cosas, y una noche desapareció. Lo buscaron por días, pero solo encontraron su machete clavado en el centro de la parcela, donde el maíz seguía creciendo, más espeso que nunca, como si se lo hubiera tragado. Quemaron la tierra, la regaron con sal, pero al mes siguiente volvió a crecer. Ahora ya nadie va por ahí, pero de vez en cuando desde lejos se ve una figura entre los tallos, como un hombre encorvado, caminando entre las plantas que nunca mueren. Bueno, esa fue mi historia, pero en la familia nos da escalofrío solo recordarlo.